Tan importante como estar prevenidos para un sismo de gran magnitud en nuestro país es cuidar y proteger lo que ya hemos construido. Justamente hemos pasado revista a algunos espacios públicos que nos recuerdan hechos históricos o que rinden homenaje a acciones heroicas. Sin embargo, la memoria se ve afectada con pintas de grafiti sobre sus construcciones, cambios de color antojadizos y el robo de ornamentos. Todo este olvido va configurando la agonía de nuestro patrimonio cultural. La ciudad de Lima se caracteriza por su historia, por su patrimonio y por sus personajes. Estos personajes que han construido la historia de nuestro país han sido representados en esculturas, en monumentos, ¿no?, que se encuentran en plazas públicas. Lima es una de las pocas ciudades de Sudamérica que ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. La UNESCO declaró que por su historia, arquitectura y características, su desaparición produciría una pérdida irreparable para la humanidad. Bueno, en el año 91 se logró que Lima sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y fue algo muy importante porque se puede decir que es un momento de quiebre, porque ahí comienza a haber una conciencia mayor sobre la importancia del sitio histórico de Lima. Cada lugar por donde caminamos tiene una historia por ser descubierta. Sin embargo, cuando observamos detenidamente la ciudad, descubrimos el estado de abandono de los monumentos que recuerdan nuestro pasado. La situación de la escultura monumental en Lima es realmente dramática, es una situación de emergencia. Resulta que Lima tiene un patrimonio escultórico bien rico, artistas peruanos, franceses, italianos, españoles, etc. Desgraciadamente, la mayor parte de las piezas notables están literalmente abandonadas. Los artistas se expresaron, ¿no es cierto?, se comunicaron con la sociedad y, sobre todo, manifestaron ideales, valores que tienen que ver con la construcción de la nación. Primero, el monumento al 2 de mayo. Este monumento conmemora la ocasión en que 4 países, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, se unieron, ¿no?, para la defensa del Callao. Inclusive también hubo ciudadanos colombianos, norteamericanos de otros países que participaron en esa defensa de la soberanía en América. No hubo bandera, no hubo fronteras, sencillamente éramos todos juntos en torno a un ideal, que es la libertad. Durante muchos años se hacían romerías patrióticas para recordar ese suceso, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, ese sitio y esas cosas ya se han olvidado. Es también evidente el vandalismo y el robo de elementos de su mobiliario y de su decoración. Por ejemplo, hace unos días encontramos en una página de internet que se dedica a la venta de objetos de segunda, la venta del escudo, de un escudo que parecía familiar, parecía que haberlo visto en otro lado. Comparando con fotos antiguas y con fotos actuales del único escudo que queda, eran 2. En la reja de la plaza 2 de Mayo, concluimos que era esta, ¿no? Cuando yo me contacté con la persona que había puesto a la venta ese escudo, me dijo de que ese escudo estaba en el poder de familias de 30 años y de que le molestaba de que uno esté husmeando en las cosas de otros, ¿no? Cuando yo le dije que en realidad eso no es cosa de otros, es de la ciudad, y fue comprado quizás con los impuestos y con el dinero que la gente da, y sobre todo que es parte de la memoria. En el caso de Castilla la situación también es grave, ¿no? Este monumento tiene varias mutilaciones y también la roca granítica espectacular está pintada de verde, ¿cierto? Está pintada de verde. En las noches también el sitio queda abandonado y el tráfico de Plaza Unión se llama, ¿no?, es realmente una locura total. O sea, nadie, porque todo el día es el caos absoluto, el ruido absoluto en la sociedad por todas partes. Plaza Bolognesi, para dar un ejemplo, que actualmente se encuentra muy dañada. Igual se critican mucho los colores del entorno, que no van de acuerdo con el monumento. Y también, por ejemplo, que como por años el monumento estuvo abandonado, fue muchas veces pintado con grafitis, y esto ha provocado que la columna de granito sea pintada. Entonces ha dañado al monumento, ¿no? Después, en los años 50, el monumento, que fue inaugurado en 1905, su escultura principal fue cambiada por otra, argumentando que el monumento original no mostraba a un Bolognesi victorioso, que incluso hasta hace poco estaba yendo la plaza de gatos, que hacían un mal olor, un mal aspecto. En algunos casos, las autoridades hacen modificaciones al monumento sin respetar la escultura,
Uno de ellos es el cambio de pedestal de roca granítica del monumento a César Vallejo, que fue reemplazado por otro. Consecuencia de este cambio, desapareció la frase tomada de los 9 monstruos: hay, hermanos, muchísimo que hacer. El pedestal original terminó en la basura. El dedicado a Jorge Washington. El nombre Jorge aparece en castellano, ¿no? George Washington, pero aquí lo inauguraron con ese nombre, Jorge Washington. Este parque y este monumento se encuentra en la avenida Arequipa, la cuadra 6. Hasta hace unos años el monumento estaba rodeado o tenía cerca una banca circular, conocida como la banca acústica o la banca telefónica, por el efecto que tenía en las personas que se paraban a ambos lados. Uno hablaba bajito y por un efecto acústico, el sonido pues viajaba, por decir así, por esta banca y llegaba a los oídos de la otra persona que se encontraba a 8 metros. Una auténtica curiosidad limeña, ¿no? Que lamentablemente fue demolida por un pretexto absurdo y una solución que en realidad hasta ahora no se ha dado a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, estamos actualmente en la Plaza Francia. Aquí se encuentra el Monumento a la Libertad, donación de la colonia francesa por el centenario de nuestra independencia, ¿no? La escultura se encuentra incompleta, mutilada, ¿no? La flama, la llama de la libertad, la antorcha que llevaba en la parte superior ya no la tiene. Cada escultura tiene un contenido lleno de patrimonio cívico. No darle importancia al deterioro de estos monumentos es como renunciar a parte de nuestra historia. Bueno, una forma que estamos, por lo menos en mi página Pincelada Limeña, estamos tratando de hacer, es hacer conocer que las gente conozca, las personas conozcan la historia de cada lugar de la ciudad. Si uno conoce su historia, el contexto cuando se construyó esta casa, ese balcón, ese monumento, va a valorarlo más, lo va a proteger más y lo va a querer más. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, si lo hemos conocido, vamos a lograr que las personas lo cuiden, lo respeten y lo protejan. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, desde nuestra sociedad civil, exigir el respeto, el mantenimiento, la recuperación de los monumentos. Muchos de estos monumentos, si bien están alterados, están sucios o faltan algunas partes, son recuperables, ¿no? O sea, reponer el pedestal de Vallejo es posible, ¿no? Quizás habría que reconstituir la banca semicircular de Washington, reponer la antorcha aquí, hacer lo mismo con Bolognesi, con Castilla. Ahora, es roca pintada, no sabemos qué tipo de pintura es, o sea, cuánto va a costar restaurar, pero hay que hacerlo ahora. Y sobre todo, lo que yo recomiendo siempre es que los monumentos escultóricos son obras de arte. El hecho de que estén en la calle no quiere decir que las tratemos como objetos que las hemos tirado a la calle. Tienen que tener seguridad, sobre todo en las noches. Ahora, esta seguridad se presta a todo el entorno, a la plaza. Alerta Patrimonio de Lima es una plataforma virtual que nace en las redes sociales y que sirve para replicar, difundir y también poner denuncias relacionadas al patrimonio, a nuestro patrimonio edificado, nuestro patrimonio escultórico, ¿no? Muchas personas envían noticias de lugares que aprecian que están en posible riesgo o dañados, lo replicamos y felizmente lo que se ha logrado hasta ahora es que se forme una comunidad en torno a esta idea y de que mucha gente participe, ¿no? En avenidas, plazas o calles, Lima tiene historia por donde se le observe. Hace falta tener un poco de interés para conocer el lugar en donde vivimos, para cambiar la percepción de la Lima gris, insegura y sin cultura. Nuestro centro histórico especialmente tiene una historia que viene prácticamente de hace casi 500 años y que nuestro centro histórico fue el centro no solamente de Lima, fue el centro de toda Sudamérica. Acá estuvo el Palacio de los Virreyes, la principal universidad, las principales instituciones. Entonces prácticamente es el centro de todo un poder político muy grande. Y aquí estuvieron las mejores casonas, los balcones, las mejores plazas. Entonces esto ha sido algo heredado, esto hay que recuperarlo justamente, conservarlo, evitar que se destruya, ¿no? La única manera como se puede empezar, ¿no?, por algo es mediante la difusión. La difusión que primero tiene que partir de los organismos mencionados anteriormente, ¿no?, estatales, oficiales, y de las personas que estamos pues, en esto de hace tiempo, ¿no? Enseñar a la gente mediante recorridos, mediante exposiciones, mediante conferencias, de repente mediante
visitas a colegios, llevar a los alumnos a tal lugar, explicarles quiénes fueron, por qué motivo se les hizo ese monumento. Esto me parece que va a crear, ¿no?, como una bola de nieve, una corriente en la que mucha gente va a empezar a identificarse y por qué no pues empezar a cuidar, ¿no?, esos lugares. Esta ciudad no es cualquier ciudad, es patrimonio de la humanidad. Y entre su complejo patrimonio está el conjunto escultórico, que como he dicho, corresponde a artistas peruanos y de otras nacionalidades, en algunos casos obras realmente excepcionales. Y no es posible que hayamos permitido este maltrato. Habría que cuestionarse sobre el estado actual de dichos monumentos, el tratamiento que se les da, su conocimiento, cuidado y protección, tanto de la ciudadanía como de las autoridades. Nuestra ciudad tiene un acervo importante de escultura pública monumental. La seguridad que preserve su integridad debería estar garantizada y las actividades de mantenimiento deberían respetar la labor creativa de los artistas que las realizaron. Vamos a la pausa y volveremos con el polen. A principios de los años 70 del siglo pasado, un grupo peruano comenzó a fusionar el rock con ritmos y melodías peruanas. Esa banda es el Polen y está cumpliendo 46 años de formación. El próximo 30 de septiembre lo celebran en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano del Centro de Lima con el concierto llamado La Gran Concordancia, y el 7 de octubre estarán en la Noche de Barranco.
es un lugar, duendes y magos a concordar. Vienen de lejos, es un lugar, duendes y magos a concordar. Cuando la noche mágica está, cuando mi luz en el cielo cae, quedan lejos en regresar, llevar su magia hacia la ciudad. Quedaron todos en regresar, llevar su magia hacia la ciudad. Cuando mi luz del cielo cae, quedaron todos en regresar, llevar su magia hacia la ciudad. Quedaron todos en regresar, llevar su magia hacia la ciudad. Que me hablen los, quiero estar pre, cuando llegue. Que me crezcan, que me hablen los, quiero estar pre, cuando llegue. Crezcan, que me hablen los, quiero estar presente cuando llegue. Que me crezcan, que me hablen los magos. Quiero estar presente cuando llegue.
Carlos Troas es uno de los más importantes poetas de la llamada generación del 60, desde que irrumpió con Consejero de Lobo y Contra Natura, dos de sus libros más recordados, entre otros. Ingresó luego en el periodismo, en la narración, incluso en la gastronomía, pero siempre vuelve a su viejo amor, la poesía, y acaba de publicar Los huesos de mi padre. Este es un retorno a dos amores, tu padre y la poesía. Claro, que vinieron casi juntos porque mi padre era poeta, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo cuento un poco una semblanza de mi padre, que es una gran elegía finalmente, la muerte de mi padre, esta que Cecilia está publicada en una edición tan hermosa, pero es de tono elegíaco, ¿no?, que utilizo en este libro, es debido a un gran dolor, ¿no es cierto? Es un distanciamiento, digamos, para contar una historia dramática, ¿no? ¿Es un homenaje que le debías? Sí, claro que le debí un homenaje. Y era un gran poeta, creo que para mi juicio, el mejor poeta indigenista del Perú, ¿no? Él desarrolló una obra muy, muy hermosa en la serranía, él era ancashino, ¿no? Entonces un libro que se llamó Retama de Serranía, el primero que escribió, y era un excelente poeta, como te digo, cuyo tema era la sierra, ¿no? Uno de los versos dice que mientras más hermoso era su poesía, más difícil era su vida. Sí. Nadie puede ver la poesía, y en aquella época, en los años 40, todavía menos, ¿no? En los años 40, además. 40, sí, en los años de 30 y 40, para el indigenismo, ¿no? Tuvo al final de su vida, lo volvió a asaltar la enfermedad mental que cuando era chico tuvo, una especie de locura, paranoia, tuvo una cosa que se cura, ¿no? Se curó con la época, con el tiempo, y después a su vejez volvió a agarrar la misma enfermedad y murió loco. Se escapó de la casa y se perdió en el barrio de Lima. Yo cuento de manera dramática pero distanciada esta historia. ¿Cómo lo encontró tu hermana? Alguien le contó, una enfermera, creo que de un hospital de Miraflores, le contó que lo habían recogido a mi padre en una calle de Lima, lo habían encerrado y como no tenía identificación ni nada, no sabía quién era y no avisaron a la familia y murió al poco tiempo en el hospital este. Creo que una afección cardíaca murió. Debe haber sido muy difícil esa etapa, ¿no? Claro. Sabiéndolo perdido, además, un verdadero poeta. Claro, un gran poeta. Para mi entender, si no fuera por mi padre, no sería poeta tampoco. Eso te iba a preguntar, ¿influyó definitivamente en tu vocación? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo me resistí al principio porque quería ser médico y entré a la escuela de medicina, pero lo único que saqué de la escuela de medicina fue una letra de médico, ¿no? Y para escribir este manuscrito tuve que hacerlo a mano. Me costó un trabajo horrible, tanto como escribir el poema, quiero decir, ¿no? Porque es un manuscrito y yo no tengo costumbre de escribir a mano y mi letra a mano me sale incomprensible, de médico. Así que tuve que aplicarme y escribirlo durante varias semanas para escribir 4 páginas de ese poema, ¿no? ¿Qué cosas leía tu padre? ¿Te acuerdas? Leía literatura de su clásico, por supuesto, Dostoyevsky, en fin, la novela rusa. Mucha literatura, me gustaba, literatura francesa, porque él se había educado en el colegio francés. Nuestra cultura diaria era la poesía. Mi papá de repente nos leía un poema, mi mamá otro poema. Mi hermana aprendía a resistir a Juana Ibarburu, el prodigio, ¿qué es esto? Prodigio, mi mano florece. Yo sabía poemas de Rubén Darío de memoria también, de Amado Nervo, de todos los modernistas de la época, ¿no? Como digo, cuando dejé la escuela de medicina, lo hice para meterme a la poesía, ¿no? Y no quería ser médico, sino poeta, ¿no? Siguiendo los pasos de mi padre. Cuando mi mamá se enteró que quería ser poeta y no médico, me dijo que estás loco, querés morir como tu padre. La medicina es una verdadera vocación, una profesión muy respetable. Y me dijo,
no quiero mantener vagos fuera de mi casa. Te echó. Ahí comencé a ser poeta yo mismo, ¿no? Además, me imagino que te juntaste con gente que ya estaba en la poesía o que ingresaba en la poesía, claro, como César Calvo, mi gran amigo, Toño ¿no? Cisneros, Claro, Javier Heró. todos ellos, claro. Es una mancha, la mancha de San Marcos y la mancha de la Católica, eran dos manchas que nos juntamos. Que se encontraba a la mitad ¿eh? del camino entre Girón Camaná y el Parque Universitario. Y nos hicimos muy amigos y formamos la generación finalmente. ¿Cuál fue el primero que conociste entre los poetas de esa época? Me parece que fue a César Calvo. César Calvo. Sí, el Patio de Letras. Alguien me lo presentó, pero estoy yo solo, qué sé yo. Y a Gonzalo Rose, que era su amigo íntimo. Y nos juntamos los tres, andábamos juntos por todos lados, de arriba para abajo, ¿no? ¿Cuál era la tendencia en esa época? Bueno, era... La Revolución Cubana, me imagino. Claro, eso fue lo que nos marcó generacionalmente, ¿no? La Revolución Cubana, veíamos como, además el hipismo, el cambio del mundo, que era una cosa, la revolución sexual que tuvo lugar todo junto en esa época, ¿no? Eso marcó mucho a mi generación. Y contrariamente a la siguiente, la anterior fue la generación marcada por Odría, la dictadura de Odría, ¿no? La generación del 50. No, del 50. Aquí ha habido muchas dictaduras que nos han marcado la vida, ¿no? Y después los 70 fueron marcados por el anarquismo, ¿no? Y yo estuve, mi generación estuvo en esta etapa intermedia, que va bien la Revolución Cubana, el esplendor de la Revolución Cubana al comienzo, ¿no? Cuando comenzó, que fue una cosa muy utopista, ¿no? La utopía era posible. Claro, es lo que pensamos. Y mayo de 68, yo también tuve la suerte de participar en la Revolución Francesa de mayo de 68. ¿Estuviste en mayo de 68? Claro. Llegué a París justo en mayo de 68. Y claro, me metí en este asunto, ¿no? Que era fantástico. ¿Cómo ingresaste en el periodismo? Porque empezaste muy joven, además. Lo gracioso es que fue por casualidad. Yo trabajaba en publicidad, como te digo, y me había quedado sin chamba. Entonces busqué, un amigo mío me dijo que necesitaban alguien que haga un publireportaje en Caretas, que estaba muy bien pagado. Entonces escribí el publireportaje, se lo llevó al día siguiente a... ¿Al día siguiente? Al día siguiente, sí. Y me contrató para Caretas. Y ya no para publicidad. ¿No? Me contrató como... Además yo era ¿cómo se llama? Redactor estrella en Caretas. Entré como redactor estrella. Y mi primer informe fue sobre el contrabando en el Perú. En aquellos años hubo un gran escándalo de contrabando que contribuyó a la caída de Belaúnde después, ¿no? Y ese lo manejé yo. En un barco de la Armada, me parece. ¿Sí? Y realicé el sueño de todo joven, ¿cómo se llama? De todo periodista. Me tumbé un ministro, Teixeira, el ministro de Marina. Cuando salí mi segundo reportaje, cayó Teixeira. ¿Cómo te aficionaste por la gastronomía? Porque ya en mi familia paterna, sobre todo había grandes cocineras como mi tía Lucha, por ejemplo, a quien yo dedico mi libro Primicia de Cocina Peruana, ¿no? Era una gran cocinera y nos formó el paladar a mí y a mi hermana de niño, ¿no? Y entonces cuando yo viví en Francia 15 años, también me enamoré de la cocina francesa y aprendí mucho, afiné mi paladar, ¿no? Y como volví al Perú a quedarme, me di cuenta que aquí había una gran cocina también, que no tenía nada que mirar la francesa, sin embargo se miraba como si fuera inferior, ¿no? Entonces me dije, no, hay que cambiar esto, no, tenemos una gran cocina, hay que hacer conciencia de eso, ¿no? Y bueno, me involucré tanto en la cocina que terminé por escribir un libro de cocina que yo nunca jamás hubiera pensado y que tuvo mucho éxito, porque en España y consolidó esta revolución de la cocina peruana, porque nadie había escrito un tratado histórico, etapa por etapa, de cómo se había hecho la cocina peruana, ¿no? Y entonces yo sí me animé a hacerlo, y entonces me parece que eso consolidó la conciencia que teníamos de tener una gran cocina, ¿no? Ahora es orgullo nacional. ¿Y tu época de narrador en que ganaste un premio de Juan Rulfo? Bueno, estas épocas coexistan, son sucesivas. Cuando, por ejemplo, no escribo poesía,
escribo otra cosa, no puedo estar sin escribir de todas maneras. Y entonces comencé a escribir cuentos después de Contranatura. He escrito novelas, he escrito teatro, he escrito todos los géneros literarios. Y después he escrito también teatro. Esas famosas caravanas que hiciste con Alonso Alegría. Eso fue mi pieza de teatro Cuadrando el Círculo, ¿no? Es una pieza que yo había escrito en París hacía tiempo y la tenía ahí parada, ¿no? Nadie la había montado. Y una amiga mía, Tati Berger, me recomendó que me presente un premio, al premio Carza de ese año. El presidente del jurado, que era Freddy Cooper, nos dijo, $26.000, pero es demasiado poco, lo dijo. Nosotros quedamos estupefactos, porque aquí se monta piezas con $1.000, ¿no? Y entonces nos dijo, no, es que Carza tiene su clientela dispersa en todo el Perú, sobre todo en los conos. Nos interesa que llegue nuestro mensaje publicitario a estos lugares, ¿no? Entonces armamos una caravana de... Sí, me acuerdo de eso. Una caravana un con camión. 2 autobuses, un camión Volvo que llevaba el decorado y todo, y los actores, que eran como 30 en un autobús de 2 pisos. Y recorrimos todo el Perú. Es un caso único en el país, ¿no? Caso único, y además el costo de la pieza, porque comenzó por $26.000 y terminó costando $300.000. Es un récord histórico. Es un récord histórico, claro. Sí. ¿Qué te falta hacer? Cine. Te falta cine. Sí. Qué milagro que me gustaría hacer en La Habana no te aficionaste al cine. Es otro técnico, se parece al teatro, evidentemente. Pero siempre he tenido la idea de... Es que también la cosa por idea, ¿no? Hay algunas ideas que te vienen a la cabeza y dices, esto es una pieza de teatro, ¿no? Porque está como calcado, como pensado para una pieza de teatro. Esa idea es perfecta para eso. Otra te dice, esto es un poema, esto es un cuento, ¿no? Pero nunca me ha venido una que sea, esta es una película, ¿no? ¿Te das cuenta? Nunca he tenido esa intuición de qué se puede hacer una película, ¿no? Si la tuviera, estoy seguro que la harías, ¿eh? Pero hay muchas cosas que has hecho que podrían convertirse en película, ¿no? Claro, el teatro, por ejemplo, los cuentos, hay cuentos que son divertidísimos. Regresando a los huesos de mi padre, ¿desde cuándo tienes en la cabeza hacer...? No tenía la cabeza. Sabía que tenía que escribir algo sobre mi padre. Me había impresionado mucho su muerte, pero no sabía ni cómo ni cuándo hacerlo. Lo iba a hacer. Pero curiosamente, un día leí un poema de Juan Gelman, que había tenido una tragedia equivalente que era la muerte de su hijo, que lo había matado en esta cosa de los montoneros, ¿no? Y era una cosa terrible de contar eso, la muerte de un hijo es la cosa más atroz que le puede ocurrir a uno. Y él había demorado mucho en escribir algo sobre esto, y realmente salió con un poemita sobre su hijo, que era así, era media página, ¿no? Pero tenía un tono distanciado, era como un informe policial sobre la muerte de su hijo. Creo que era la única manera de escribirlo sin llorar, ¿no? Y entonces, eso fue lo que me dio el tono. Me dije, hay que usar un lenguaje distanciado, hay que distanciarse del lenguaje, tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no? Y pero el poema está hecho de tal manera que hay una acumulación de situaciones dramáticas que no son melodramáticas, no simplemente dramáticas, cuya acumulación al final te hace estallar en lágrimas, ¿no? ¿Podrías leernos un fragmento? Sí, cómo no. Siempre pensé que moriría rodeado, como Maese Manrique, de sus hijos, hermanos y criados, reconciliado con su terco destino, y cesaría la angustia, la loca angustia que desorbitaba sus ojos, porque no quería morir como un fracasado, y su muerte le cerraría para siempre las puertas de la gloria. No reposó un instante en vida, acechando la suerte en todos los caminos, en todos los concursos, esperando un cambio del destino, un premio, algo definitivo que sacase su nombre del anonimato que le dice la paz. Ya no soñaba con el premio Nobel, sino con la publicación de sus poemas
que eran profundamente hermosos y cada día más bellos, cuanto más desgraciada era su vida. Se sentía en deuda con nosotros, sus hijos, y los recuerdos de nuestra infancia feliz nos atormentaban hasta hacerlo sangrar como un patriarca loco. El revolucionario cambio de paradigma y el concepto de renovación constante que significaron el éxito de El Bulli durante 25 años. El MAC Lima inaugura el lenguaje universal del diseño italiano, Premio Compasso de Oro, exposición de arte y diseño promovida por la Asociación Italiana de Diseño Industrial, ADI, que alberga las piezas ganadoras de la edición del año 2014. El diseño es un idioma universal sin palabras, capaz de hablar contemporáneamente de estética y de tecnología. Gracias a este lenguaje, esta exposición presenta una feliz ocasión para confrontarse con un territorio que, si bien está alejado geográficamente de Italia, en realidad tiene con ella muchos puntos en común y ciertamente muchas posibilidades de intercambios mutuos y enriquecimiento cultural. La Asociación Arte Azul presenta Yaku Creando Vida, exposición que reúne obras de los graduados de pintura en el Museo de Arte de Lima y el Taller de Arte Lima de la Asociación Botticelli. En el vocabulario quechua, Yaku significa agua y es el elemento principal escogido para la representación pictórica de la muestra. El agua como elemento creador de vida, por su trascendencia e importancia, resulta ser un valioso pretexto para enriquecer la imaginación y emplearla como esencia estética de amplio significado. El Centro Cultural Peruano-Japonés presenta la muestra La naturaleza de la felicidad, del fotógrafo e investigador de la felicidad, Jorge Yamamoto. En esta exposición se exhiben imágenes de lugares poco frecuentados, cuyo aislamiento permite su mejor conservación, pero impide su contemplación. Así, Yamamoto busca compartir la exótica belleza del planeta y crear conciencia de la necesidad imperativa de su conservación. La exposición también reúne una serie de paisajes de las Islas Galápagos, de Fernando de Noroña. Asimismo, muestra instantes únicos, como una foto de la burbuja de aire en medio del sifón de Huagapo. ¿Qué haces con ese álbum sobre la mesa a la hora del desayuno? ¿Te lo vas a comer? No, abuelo, es para un trabajo de la universidad. ¿Sí? ¿Qué curso? Psicología. Tenemos que hablar de nuestra familia. Entonces es sociología. No, abuelo, psicología. Vas a hablar de la sociedad familiar, ¿no? Entonces, sociología. Bueno, ten cuidado con lo que dices en ese trabajito, ¿ah? No hables mucho de mí. Recuerda que estoy para irme a la otra. Y si me entero de lo que has dicho, vengo y te jalo las patas. La Municipalidad de Miraflores y el colectivo teatral Tiene Gancho llevan a escena la obra Espacios Vacíos, escrita por Federico Abril y dirigida por Franco Isa. Sergio es un joven universitario que durante su último año de estudios se propone encontrar a su padre, quien lo abandonó cuando era un niño. Decidido a encontrarlo, empieza una investigación para dar con su paradero. Sin embargo, tanto su madre como su abuelo, quienes saben la verdadera razón por la que su papá se fue, se oponen a que el muchacho siga indagando en el pasado. ¡Feliz cumpleaños, muchacho! Gracias.
para que las cosas te pesen menos que con ese algo. A ver. Me dijeron que buena. La vi y pensé en ti. Bueno, gracias. Ah, A ver. hola. A ver, abuelo, la primera foto, posa. ¡Feliz cumpleaños, Sergio! Gracias, mamá. Oye, yo no voy a desayunar, solo bajé para saludar a Sergio. Abuelo, ¿pero ya tomaste tus pastillas? La farmacia entera. Abuelo, ¿y sin comer nada? Participan en esta obra el primer actor Enrique Victoria, quien celebra sus 90 años de vida en esta puesta en escena, además Fito Valles y Airan Galiani y la actriz Natalia Montoya. Oye, cuando yo era chico, $100 era un chupo de plata, pero ahora con la Junta te alcanza para comprarme aquí una cosita bonita. Bueno, yo ya me tengo que ir. Nos vemos en la noche. Papá, te encargas de todo. Se me queda, pues. Las últimas del programa. La Universidad Ricardo Palma organiza los 19º Juegos Florales Universitarios en las categorías de cuento y poesía. Se convoca a los alumnos de universidades estatales o privadas de nuestro país. Los trabajos se entregarán en el tercer piso del edificio administrativo de la Universidad Ricardo Palma, avenida Benavides 5440, hasta el viernes 30 de septiembre de este año 2015. El Museo de Arte Contemporáneo de Lima, en coproducción con Plastilina Records, presentará este 2 de octubre el esperado concierto del grupo franco-estadounidense Coco Gossi. Objetos como sonajeros y juguetes con sonidos de animales, flautas chinas, radiograbadoras, entre otros, forman parte de la propuesta sonora. Todos los jueves de octubre la Casa Museo José Carlos Mariátegui presentará un ciclo de documentales etnográficos gracias a la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Después de cada film se desarrollará un conversatorio a cargo de especialistas e investigadores sobre estas producciones. Todos los jueves, Girón Washington, 1946, Cercado de Lima, desde las 6:30 de la tarde.